Nunca supe exactamente en qué momento dejé de sentirme parte de algo. A veces pienso que fue ese día, en esa sala fría donde mis manos temblaban sin que nadie lo notara, o quizás todos lo notaron y simplemente no les importó. Recuerdo sus miradas, filosas, impacientes, como si mi existencia fuera un estorbo que alguien había olvidado sacar del camino. Yo estaba allí, intentando hacer lo correcto, intentando no fallar, intentando demostrar que valía algo, aunque fuera un poco. Pero nada de lo que dije o hice cambió la expresión en sus rostros. Para ellos, yo era simplemente un error ambulante. Un estorbo que ocupaba espacio. Me trataron como si no valiera nada. Y lo peor es que por un instante, lo creí. No sé si alguna vez te has sentido así, como si todo tu esfuerzo fuera invisible, como si tu voz no tuviera peso, como si tu presencia fuera un ruido molesto en un cuarto donde todos hablan un idioma que tú no entiendes. Esa sensación de ser reemplazable, prescindible, desechable. Ese día entendí, quizá por primera vez, que uno puede estar rodeado de gente y aún así sentirse completamente solo. Lo que nadie sabía era que yo cargaba años de silencio, de aguantar, de mostrar fuerza donde solo había grietas. Y ese día se quebró algo en mí. Podía oírlo, como cuando una copa cae al suelo y no se rompe del todo, pero sabes que nunca volverá a ser la misma. Sí, cometí un error. Uno estúpido, quizás evitable. Uno que cualquier otra persona habría resuelto con una corrección, un aviso, una segunda oportunidad. Pero en mi caso, fue suficiente para que todos se dieran vuelta al mismo tiempo, como si finalmente hubieran encontrado la excusa perfecta para empujarme hacia la salida. Lo curioso es que, mientras ellos me señalaban, mientras me quitaban el poco valor que aún sostenía, yo no sabía que ese error, ese mismo que me avergonzó, que me destruyó, que me obligó a bajar la mirada, me estaba empujando hacia un camino que nunca habría elegido por voluntad propia, pero que acabaría llevándome justo donde necesitaba estar. Pero eso, aún no lo sabía. En ese momento solo había rabia, vergüenza, y un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Salí caminando sin mirar atrás. No quería que vieran mis ojos llenos de agua. Me repetí que no me importaba, que no necesitaba a nadie, que su opinión no definía mi valor. Pero la verdad es que sí me importaba. Me importaba demasiado. Y ese dolor se clavó tan profundo que aún puedo sentirlo si cierro los ojos. Ese fue el día que marcó el comienzo de algo. Aunque en ese instante parecía un final, un corte abrupto, una caída libre sin red. Ese fue el día en que dejé de pertenecer a un lugar que nunca me quiso, y sin saberlo, me encaminé hacia el país donde tendría que aprender a sobrevivir desde cero. Donde tendría que reconstruirme. Donde tendría que enfrentar versiones de mí misma que ni siquiera sabía que existían. Pero antes de contarte cómo llegué allí, necesito confesarte algo. A veces, cuando pienso en todo lo que pasó después, siento una especie de gratitud amarga. Como si ese dolor hubiera sido un maestro cruel, pero necesario. Como si todas esas miradas que me hicieron sentir invisible hubieran sido el empujón final que necesitaba para salirme de una vida que me estaba apagando lentamente. No estoy diciendo que fue fácil, ni justo, ni bonito. Solo digo que fue real. Y lo real, duele. Pero también transforma. Antes de continuar, quiero preguntarte algo, porque quizá tú también has sido herido de una forma que te obligó a cambiar de rumbo. ¿Alguna vez el mundo te hizo sentir que valías menos de lo que realmente eres? Porque si esta historia te está tocando, si algo en mis palabras resuena contigo. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde la estás viendo y qué hora es. Siempre pensé que los errores más peligrosos eran esos que uno comete a propósito, sabiendo las consecuencias. Pero no. El error que cambió mi vida entera no nació de la rebeldía ni de la irresponsabilidad. Nació del cansancio, de ese cansancio silencioso que se acumula cuando llevas demasiado tiempo sosteniendo un peso que nunca fue tuyo. Fue un detalle mínimo, algo que cualquier persona habría pasado por alto. Pero cayó justo en el momento perfecto para convertirse en una catástrofe. A veces la vida tiene esa puntería cruel, espera a que estés débil, agotada, distraída, y ahí dispara. Recuerdo la mañana exacta. Llegué más temprano que de costumbre, intentando compensar mis días grises. Había dormido poco, y aún así me repetía que debía hacerlo mejor, que tenía que demostrar mi valor, que tal vez alguien vería mi esfuerzo. No pasó. Ese día, nadie levantó la vista cuando entré. Nadie notó mis manos frías. Nadie preguntó si estaba bien. Era como si hubiera dejado de existir. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero la mente se me iba a lugares oscuros, a las palabras que nunca dije, a las oportunidades que dejé escapar, a los sueños que fui archivando en un rincón. Y en medio de ese torbellino silencioso, cometí el error. Un dato mal colocado.
Una firma que no verifiqué. Un paso que salté porque, por un segundo, mi cabeza dejó de estar allí. Solo un segundo. Pero suficiente para que el mundo se me viniera encima. Horas después, cuando lo descubrieron, me llamaron con esa voz seca que ya conocía demasiado bien. No hubo intención de comprender. No hubo espacio para preguntas. Ni siquiera hubo humanidad. Solo una exposición pública de mi fallo, como si estuvieran listos para demostrarle a todos lo que siempre habían sospechado, que yo no valía lo suficiente. Las miradas llegaron primero. Después, los comentarios disfrazados de profesionalismo. Luego, la sentencia final: esto no puede volver a suceder. Tendremos que tomar medidas. Medidas. Una palabra que sonaba a despedida, aunque nadie la dijo directamente. Me quedé allí, parada frente a ellos, tragándome las explicaciones que nunca escucharían. Quise decirles que llevaba semanas lidiando con una mente agotada, que estaba esforzándome más de lo que cualquiera imaginaba, que había dado todo lo que tenía y un poco más. Quise decirles que no era un robot, que me dolía, que tenía miedo, que me esforzaba, que era humana. Pero ninguna palabra salió. Porque entendí que ya no importaba. Mi error no fue el dato mal colocado. Mi error real fue quedarme en un lugar donde ya había dejado de existir. Ese día me enviaron a casa, para pensar. No dijeron que estaba despedida, pero era obvio. Caminé sin rumbo durante horas, sintiendo una mezcla de vergüenza, rabia y una tristeza tan profunda que parecía que me iba a romper por dentro. El ruido del tráfico se volvió borroso, la gente se movía como sombras, y yo solo caminaba, como si avanzar físicamente fuera la única forma de no derrumbarme. Cuando finalmente llegué a mi pequeño departamento, me dejé caer en el suelo, sin fuerzas para llorar. Tenía esa sensación extraña de que el mundo se había detenido, pero solo para mí. Allí, en ese silencio brutal, me enfrenté a la verdad que había evitado por años: no pertenecía a ese lugar. No importaba cuánto intentara encajar, cuánto trabajara, cuánto me esforzara, nunca iba a ser suficiente para ellos. Y entonces, entre toda esa confusión, surgió una pregunta que me quemó por dentro: ¿qué hago ahora? La respuesta llegó más tarde esa noche, en forma de impulso, de desesperación o quizá de destino. Abrí la computadora y empecé a buscar trabajos en otros lugares, países, ciudades, vidas. Era absurdo. No tenía dinero suficiente. No tenía garantías. No tenía un plan. Pero tenía algo que no había sentido en mucho tiempo: la necesidad urgente de escapar antes de que mi alma se apagara por completo. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que ese error, ese pequeño desliz que destruyó mi vida tal como la conocía, iba a convertirse en la puerta hacia un mundo que me exigiría todo, pero también me devolvería algo que había olvidado: mi sentido. A veces el universo te expulsa de lugares donde ya no puedes crecer. Y lo hace de la única manera en que sabe que vas a moverte, rompiéndote. La decisión no fue valiente. No quiero mentirte. No hubo un momento épico, ni una iluminación repentina, ni un discurso heroico frente al espejo. Fue más simple y más triste. Me fui porque ya no tenía nada que perder. A veces el coraje nace del vacío, no de la fuerza. Recuerdo la noche en que compré el boleto. Mis manos temblaban tanto que tuve que escribir mis datos 2 veces. Cuando la confirmación llegó, con ese sonido seco del correo electrónico, sentí algo extraño, una mezcla de alivio y terror. Era real. Me iba. Dejaba atrás mi idioma, mi historia, mis rincones conocidos, y también la versión de mí misma que había aprendido a callar. No le dije a nadie. Ni siquiera a las pocas personas que me querían bien. No porque no confiara en ellas, sino porque tenía miedo de que intentaran detenerme, o de que me preguntaran qué estaba buscando. Porque yo misma no lo sabía. Empaqué poco. Un par de mudas de ropa, mis documentos, una libreta vieja donde escribía cosas que nunca me atrevía a decir en voz alta, y una foto de cuando todavía sonreía sin miedo. No era mucho, pero era todo lo que podía cargar sin sentirme más pesada que mis propios pensamientos. El aeropuerto estaba lleno, pero yo me sentía como una sombra moviéndose entre cuerpos sin rostro. Todo sonaba distante, las voces, los anuncios, los pasos, hasta mi respiración. Cuando anunciaron mi vuelo, pensé en retroceder. Pensé en volver a casa, fingir que nada había pasado, intentar reconstruir lo que ya estaba roto. Pero algo dentro de mí dijo que no. Que ese capítulo estaba terminado, aunque yo no lo hubiera aceptado todavía. Subí al avión sin mirar atrás. Las horas de vuelo fueron una mezcla de insomnio y pensamientos que no sabía cómo ordenar. No lloré. No podía. Era como si una capa de hielo se hubiera formado alrededor de mi pecho, manteniéndome en pie solo por inercia.
Miré por la ventana y vi las nubes, tan lejanas de todo, tan indiferentes al dolor humano. Pensé, ojalá pudiera ser así. Suave. Ligera. Libre. Pero no lo era. Era una inmigrante en tránsito. Una desconocida dejando atrás una vida que ya no le pertenecía. Cuando el avión aterrizó, un frío extraño me recorrió la espalda. No era el clima. Era la realidad. Aquí no conoces a nadie. Aquí no eres nadie. Y quizá por eso, aquí podía volver a empezar. La primera barrera fue el idioma. Lo entendía, sí, pero hablarlo era otra historia. Cada frase parecía un examen. Cada palabra mal pronunciada, una confesión de mi origen. En la fila de inmigración, sentí que todos me miraban, aunque probablemente nadie lo hacía. El oficial revisó mis documentos sin levantar la vista. Me hizo preguntas cortas. Le respondí con mi mejor esfuerzo. Me dejó pasar. Fue un momento insignificante para él, pero para mí, fue como cruzar un puente que ardía detrás de mí. La ciudad me recibió con un olor a mezcla de humedad, motores y comida callejera. Era caótica, ruidosa, indiferente. Y aún así, sentí algo parecido a un latido. Como si ese lugar desconocido me dijera, no te prometo nada, pero si aguantas, tal vez aquí encuentres lo que perdiste. Los primeros días fueron un choque constante. Los precios. Los acentos. La forma en que la gente caminaba tan rápido, como si siempre fueran tarde a algún lugar. Los apartamentos diminutos que costaban más de lo que podía pagar. Los trámites interminables. Las miradas que te pesan cuando se dan cuenta de que no eres de allí. Cada noche me acostaba en un colchón usado, escuchando el ruido de la calle colándose por la ventana rota. A veces me preguntaba si había cometido un error aún mayor que el que me había obligado a irme. A veces quería llorar, pero el cuerpo no me respondía. A veces imaginaba cómo sería regresar, pero el orgullo me decía que avanzar era la única opción. Y sin embargo, entre todo ese caos, había una chispa diminuta de esperanza. No sé de dónde venía. Tal vez de la libertad de empezar sin expectativas. Tal vez de la idea de que, por primera vez, mi vida dependía únicamente de mí. Tal vez de la intuición, esa intuición que siempre ignoramos, de que esta tierra ajena tenía algo guardado para mí, aunque yo aún no podía verlo. Aprendí a caminar sin parecer perdida. Aprendí a pedir las cosas sin disculparme. Aprendí a decir mi nombre con firmeza. Aprendí a sostenerme a mí misma. Pero también aprendí una verdad dolorosa: ser inmigrante no es solo mudarte de país. Es mudarte de ti misma. Es dejar atrás versiones tuyas que ya no caben en la vida que estás construyendo. Y en medio de ese proceso, casi me rompo. Pero esa es otra parte de la historia. Hay noches que uno recuerda no por lo que pasa, sino por lo que casi pasa. La mía comenzó como cualquier otra, con ese cansancio que se pega a la piel, con el eco de un idioma que intento dominar, con la soledad convirtiéndose en un cuarto compañero que se sienta a la mesa aunque nadie lo invite. Pero esa noche, algo dentro de mí cambió. No sé si se rompió o despertó. Quizá ambas cosas. Llevaba semanas trabajando en lo que fuera. Limpieza por horas, turnos dobles en un café donde nadie aprendía mi nombre, encargos que otros no querían hacer. Aceptaba cada oportunidad sin rechistar, como si mi valor dependiera de cuántas cosas fuera capaz de soportar. Cada día era una carrera contra el alquiler, la comida, los papeles migratorios, el miedo de fracasar lejos de casa. Y aún así, seguía. No por valentía, sino porque no veía alternativa. Esa noche salí del trabajo con los pies ardiendo y la espalda rígida. Llovía. Ese tipo de lluvia fina que no hace ruido, pero te empapa igual. Caminé sin paraguas, con el frío entrando por el cuello del abrigo prestado. A mitad del camino, mi teléfono vibró con una notificación del banco. Mi cuenta estaba casi vacía. Más vacía que nunca. En otro momento habría respirado hondo, habría dicho, mañana será mejor, habría intentado ser optimista. Pero esa noche no tenía fuerzas para mentirme. Seguí caminando, con el corazón latiendo como si tratara de escapar antes que yo. La ciudad parecía más grande, más indiferente, más ajena. Los autos pasaban rápido, las luces parpadeaban, las ventanas iluminadas mostraban escenas de vidas que no me pertenecían. Y en medio de todo ese movimiento, yo me sentí detenida. Suspendida. Perdida en cámara lenta. Cuando llegué a mi edificio, un cubo gris sin personalidad, la dueña estaba en la puerta. Me miró sin saludo y me dijo que debía pagar la parte atrasada del alquiler antes del viernes. Yo asentí, aunque sabía que no tenía cómo. Subí las escaleras con un peso en el pecho que no parecía mío, parecía de alguien más grande,
más oscuro. Al entrar a mi cuarto, el silencio me recibió como un golpe. Dejé la mochila en el piso y me quedé parada en la oscuridad, sin saber qué hacer primero: llorar, gritar, dormir, desaparecer. Encendí la luz. El cuarto era tan pequeño que el colchón casi tocaba la puerta. Una única ventana rota dejaba pasar un viento frío que convertía cada noche en un invierno interno. Fue entonces cuando pasó ese pensamiento. Ese que nadie quiere admitir que ha tenido alguna vez. ¿Y si simplemente dejo de intentarlo? No era una idea suicida, pero sí una renuncia. Un abandono total. Una entrega silenciosa a una vida que parecía empeñada en derrotarme. Me senté en el borde del colchón, con las manos en la cara, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. Pensé en las veces que me dijeron que no valía nada. Pensé en el error que arruinó mi vida anterior. Pensé en cómo aquí, en este nuevo país, tampoco parecía avanzar. Y pensé, qué cansancio tan profundo es este, uno que ni dormir lo arregla. Las lágrimas no cayeron de inmediato. Vinieron después, despacio, como si también estuvieran agotadas. Y ahí, en ese llanto silencioso, apareció un recuerdo. Algo pequeño. Insignificante para cualquiera, pero vital para mí. Recordé la voz de mi abuela diciéndome: cuando yo era niña, cuando sientas que te rompes, hija, quédate quieta. No corras. No escapes. Quédate. A veces el alma solo quiere que la escuches. Me quedé quieta. Por primera vez en meses, dejé de luchar contra lo que sentía. Dejé de obligarme a ser fuerte. Dejé de fingir que estaba bien. Y en esa quietud, algo se movió dentro de mí. Un hilo. Una chispa. Una mínima intención de seguir, aunque fuera arrastrándome. No hubo milagro. No hubo revelación. Solo un pensamiento nuevo: no vine hasta aquí para morir en vida. Me limpié la cara, respiré hondo y miré el cuarto como si lo viera por primera vez: pobre, frío, prestado, pero mío. Un refugio precario donde podía reconstruirme, aunque fuera lento, aunque fuera roto. Esa noche casi me rompo por completo. Pero también descubrí que, incluso en mis fragmentos, había algo que aún quería seguir adelante. A la mañana siguiente, desperté con los ojos hinchados y la sensación de haber envejecido años en una sola noche. No había dormido bien, pero algo en mí estaba distinto. No más fuerte, no más optimista, solo más consciente. Como si la oscuridad de la noche anterior hubiera limpiado una capa de polvo que llevaba demasiado tiempo acumulándose sobre mí. Me levanté despacio, sintiendo el frío del suelo contra mis pies descalzos. Fui hasta el baño compartido al final del pasillo, un lugar que casi siempre evitaba por su olor a humedad y sus luces parpadeantes. Empujé la puerta, me acerqué al lavamanos y levanté la vista. Ahí estaba yo. O lo que quedaba de mí. El espejo, con sus manchas y bordes oxidados, no mentía. Me devolvía una imagen que no sabía si me pertenecía o si era una versión ajena, desgastada, que yo misma había abandonado en algún punto del camino. Ojeras profundas. Piel cansada. Labios resecos. Mirada perdida. Parecía alguien que había sobrevivido a una guerra, pero la guerra era mi propia vida. Apoyé las manos en el lavamanos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, me permití mirarme sin prisa. Sin crítica. Sin excusas. Y en esa mirada encontré algo que no esperaba: un rastro de valentía. No era grande. No era evidente. Era apenas una chispa detrás de los ojos, casi imperceptible, pero real. Una chispa que decía: sigo aquí, aunque duela. Sigo aquí aunque ayer casi me deshice. Sigo aquí aunque nadie lo note. Me observé durante minutos, como si buscara pistas sobre quién estaba destinada a ser. Y entonces me di cuenta de algo que me golpeó con fuerza: no era el mundo el que me había hecho sentir que no valía nada. Era yo quien había aceptado ese juicio. Había permitido que voces ajenas definieran mi identidad. Había entregado mi autoestima como si fuera un objeto negociable. Había reducido mi vida a tratar de encajar donde nunca me habían querido. Y lo peor, había seguido creyendo que mi error me definía. Me toqué el rostro, sintiendo la aspereza de mis mejillas. Ese rostro era mío. No perfecto. No fuerte. Pero vivo. Mientras pensaba en eso, escuché pasos en el pasillo. Era Clara, una mujer colombiana que vivía en la habitación de al lado. Nos habíamos cruzado algunas veces, pero casi nunca hablábamos. Ella me miró por el reflejo del espejo y me dijo: estás muy pálida, vecina. ¿Dormiste algo? Negué con la cabeza, sin entrar en detalles. No tenía energía para explicar mi batalla interna. Pero ella no insistió.
Solo se acercó, abrió su bolso y sacó una pequeña barra de chocolate. Toma, dijo. El primer bocado siempre ayuda. La miré, sorprendida por la simpleza del gesto. No era una amistad. No era un rescate. Era humanidad. Una humanidad que hacía meses nadie me ofrecía. Acepté el chocolate y sonreí. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Gracias, susurré. Ella sintió como si entendiera mucho más de lo que yo había dicho y salió del baño, dejándome sola con mi reflejo y con ese trozo de chocolate que, por un momento, me recordó que todavía era capaz de recibir algo bueno. Regresé a mi cuarto y me senté en el colchón. Rompí un pedacito y lo dejé derretirse en mi boca. El sabor dulce me activó un recuerdo, mi madre comprándome chocolate después de un mal día en la escuela. Era su manera de decirme que no todo estaba perdido. Que incluso en la tristeza había pequeños refugios. Ese recuerdo abrió otro. Y luego otro. Me vi de niña, corriendo descalza por el pasillo de la casa. Me vi adolescente, soñando con viajar. Me vi joven, queriendo cambiar el mundo. Y me pregunté, ¿en qué momento dejé de ser esa persona? ¿Cuándo me convertí en alguien que vivía más para sobrevivir que para existir? Miré nuevamente mi libreta, la que había traído desde mi país. La abrí y encontré una frase escrita en una página que ya estaba amarilla: no olvides quién eres cuando el mundo te empuje a ser otra. Cerré los ojos. Sentí el peso de esa frase en el pecho. Tal vez ese era mi verdadero error. No haberme perdido, sino haber dejado de buscarme. Respiré hondo y decidí que, aunque fuera lento, iba a reconstruir algo de mí. No una vida perfecta. No una versión invencible. Solo una verdad. Mi verdad. El espejo no mentía. Y por primera vez, tampoco yo. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. No de fuerza, sino de constancia. De esas batallas silenciosas donde uno sigue adelante sin saber exactamente por qué, solo intuyendo que detenerse sería peor. Caminaba por la ciudad con mi currículum arrugado en la mochila, golpeando puertas que nunca se abrían, dejando mensajes que nadie respondía. Pero algo dentro de mí había cambiado desde aquella noche en que casi me rompo. Ya no caminaba para huir, caminaba para encontrar. Y fue así, casi por accidente, que llegué al lugar donde todo empezaría a transformarse. Era un almacén viejo, ubicado en una calle industrial donde el aire olía a aceite, metal y comida recalentada. Tenía un letrero torcido que decía: se busca personal. Turno nocturno. Nadie estaba haciendo fila. Nadie parecía interesado. Incluso yo dudé. Sabía que esos trabajos cargaban historias duras, de salarios bajos y jornadas interminables, de personas invisibles que mantenían el mundo funcionando mientras todos dormían. Pero algo en mí dijo: entra. Lo hice. Adentro, el lugar estaba iluminado por lámparas amarillas que zumbaban como insectos atrapados. El ambiente era frío. No de temperatura, sino de humanidad. Había cajas apiladas, máquinas viejas y un silencio incómodo que parecía observarlo todo. Un hombre de unos 50 años salió desde el fondo. Era grande, de brazos gruesos y mirada cansada, como alguien que había vivido demasiadas madrugadas. Me preguntó sin rodeos: ¿buscas trabajo? Asentí. Es pesado, advirtió. Nadie se queda mucho. ¿Hablas bien el idioma? Lo intento, respondí. Él me miró durante unos segundos más, como evaluando si iba a rendirme antes de empezar. Luego suspiró y dijo: si quieres, comienzas hoy. No puedo prometerte que te gustará. Con que sea trabajo, me basta. No era verdad, pero en ese momento sonó convincente incluso para mí. El turno nocturno comenzó a las 10. Éramos 5 personas, un hondureño callado que siempre llevaba una gorra roja, 2 hermanos peruanos que trabajaban casi sin hablar entre ellos, una mujer dominicana que tenía 3 hijos y una risa que aparecía solo cuando hablaba de ellos, y yo, la nueva, la extranjera, la que todavía caminaba como si no supiera dónde poner los pies. Las tareas eran simples, pero agotadoras: cargar cajas, etiquetar productos, hacer inventario, mover mercancía de un lado a otro. Trabajo duro. Trabajo repetitivo. Trabajo para gente que la sociedad prefiere no mirar. El tipo de empleo que nadie quiere, hasta que el hambre hace que todos los prejuicios se vuelvan pequeños. Las primeras horas fueron un choque brutal. Mis brazos ardían, mi espalda crujía y sentía las manos llenas de pequeños cortes. Pero había algo en ese silencio laboral, en esa rutina nocturna, que me daba un extraño sentido de propósito. Por primera vez desde que llegué al país, no me sentía inútil. Ni invisible. Simplemente, parte de algo.
Durante un descanso, la mujer dominicana, se llamaba Lidia, se sentó a mi lado y me ofreció un termo con café. «Estás haciendo bien el trabajo», dijo. «Para ser tu primer día, no te rendiste». Me encogí de hombros. «No tengo mucha opción», respondí. Ella sonrió con una ternura inesperada. «Claro que tienes. Todos tenemos. Pero a veces eligiendo seguir, ya es suficiente». Me quedé pensando en eso. Elegir seguir. Nunca lo había visto así. Yo creía que simplemente sobrevivía, que hacía lo que tenía que hacer para no caer. Pero, ¿y si, sin darme cuenta, estaba volviendo a construir algo? ¿Y si este trabajo que nadie quería era precisamente el lugar donde podía reconstruir mis cimientos? En ese almacén oscuro, rodeada de cajas y máquinas gastadas, fue la primera vez que me sentí útil en meses. Nadie me juzgaba. Nadie me apuraba. Nadie esperaba que fuera perfecta. Éramos 6 almas cansadas intentando sostenerse unas a otras con pequeños gestos, un café compartido, una broma tímida, una canción que alguien tarareaba mientras trabajaba. Esa noche, al salir del turno, no me sentí derrotada. Estaba exhausta, sí, pero viva. Caminé hacia mi cuarto sin lágrimas, sin ese nudo constante en la garganta. Había encontrado un pequeño refugio, aunque fuera un trabajo duro, aunque fuera un turno nocturno, aunque fuera el empleo que todos rechazaban. A veces, el lugar donde menos quieres estar, es justo donde empiezas a encontrarte. Y aunque yo aún no lo sabía, ese almacén, ese sitio que olía a polvo y cansancio, se convertiría en la pieza clave para llevarme al lugar donde siempre debí estar. Con el paso de las semanas, el almacén dejó de ser solo un trabajo y comenzó a convertirse en un espejo silencioso que me obligaba a ver mis propios ritmos, mis límites y mis fuerzas. El turno nocturno seguía siendo duro, sí, pero ya no me asfixiaba. Había descubierto algo que nunca imaginé encontrar en un lugar así, un espacio donde mi existencia tenía un peso real, donde mis manos servían para algo tangible, donde mi presencia era necesaria. Y eso, después de tanto tiempo sintiéndome invisible, era casi una forma de renacer. A veces, mientras movía cajas en la madrugada, observaba a mis compañeros y pensaba en todo lo que cada uno cargaba dentro. Historias, pérdidas, sueños, sacrificios. Ninguno estaba allí por gusto, todos estábamos huyendo o buscando algo. Éramos como piezas sueltas de diferentes rompecabezas intentando encajar en un mismo tablero. Y sin saberlo, nos sosteníamos mutuamente. Fue en una de esas noches frías cuando ocurrió algo que marcó el inicio de un cambio inesperado. El jefe, ese hombre grande de mirada cansada, me llamó aparte después del descanso. Me preocupé. Pensé que tal vez había hecho algo mal, que mis esfuerzos no habían sido suficientes, que una vez más mi error sería más grande que mi trabajo. Pero su voz sonó distinta. «He estado observándote», dijo, cruzando los brazos. «No te quejas. No te escondes. No llegas tarde. Aprendes rápido. Y eres de las pocas que no desaparecen antes de la segunda semana». No supe qué responder. Solo lo miré, esperando la sentencia. Él continuó: «Necesito a alguien para organizar los inventarios. Es un puesto que requiere confianza. No puedo pagarte mucho más, pero sería un ascenso». Lo escuché sin comprender del todo. ¿Confianza? ¿Ascenso? ¿Para mí? ¿Quieres intentarlo?, preguntó. Asentí, aunque las palabras se me trababan por dentro. Sí, quiero. A partir de esa noche, mi rutina cambió. Ya no solo cargaba cajas, sino que administraba el orden del almacén, registraba entradas y salidas, coordinaba con proveedores, revisaba fallos en el sistema. Era un trabajo complejo, lleno de detalles, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que mi mente tenía espacio para crecer. No era un gran puesto. No era una oficina elegante. No era un logro para presumir. Pero era un comienzo. Un renacer. Una dignidad recuperada. Y lo más sorprendente es que mi error, ese que había destruido mi vida anterior, terminó siendo justo lo que me preparó para este lugar. Todo lo que había fallado antes, aquí se transformaba en aprendizaje. Lo que allá fue castigo, aquí era habilidad. Lo que allá fue motivo de humillación, aquí era simplemente parte del proceso. Pero el verdadero giro llegó un mes después. Una noche, mientras revisaba las cajas de mercancía nueva, encontré un cuaderno olvidado entre los paquetes. Debía haber pertenecido a algún trabajador anterior. Lo abrí por curiosidad. Dentro había dibujos, esquemas de organización, y en la última página, una frase escrita con marcador azul: «Este lugar no es el final. Es la práctica para tu verdadero destino». Me quedé congelada.
Era como si alguien hubiera escrito eso para mí. Esa frase encendió algo profundo. Un impulso. Una certeza que había estado dormida bajo capas de miedo y decepción. Yo no había venido a este país para sobrevivir. Había venido para transformarme. A partir de ese día, empecé a observarlo todo con otros ojos. Ya no veía solo cajas y turnos. Veía oportunidades. Procesos que podían mejorar. Espacios caóticos que podían ordenarse. Y, sin planearlo, comencé a reorganizar ciertos sectores. No porque me lo pidieran, sino porque podía hacerlo mejor. El jefe lo notó. «Has cambiado el flujo del trabajo», me dijo un día, señalando mis diagramas improvisados. «¿Dónde aprendiste esto?» «Ningún lugar», respondí. Solo, pensé que podía funcionar. Y funcionó. Tanto que en pocas semanas el almacén dejó de tener retrasos. Por primera vez desde que abrí esa puerta oxidada, sentí que no estaba solo cumpliendo un turno, estaba dejando una huella. Una noche, cuando salimos juntos, él me dijo: «Te ves distinta desde que llegaste. Más segura. Más firme. Sabes, creo que este país es duro, pero también justo con quienes no se rinden». Miré la calle oscura frente a nosotros. La lluvia caía suave, como un recordatorio de que todo lo que crece empieza bajo tormenta. «No sé si es justicia», le respondí. «Pero sé que este es el primer lugar donde siento que debía estar». Y era verdad. Todos mis errores, mis pérdidas, mis huidas, mis noches de llanto, mi viaje, mi miedo, todo me había traído hasta aquí. Un almacén que nadie quería. Un trabajo despreciado. Un turno nocturno que casi nadie aceptaría. Pero para mí, se convirtió en el punto exacto donde mi vida comenzó a alinearse. A veces, el destino no te lleva al lugar más brillante, te lleva al lugar donde por fin puedes verte sin mentir. Si alguien me hubiera dicho, años atrás, que el momento más oscuro de mi vida sería el mismo que me guiaría hacia mi propósito, habría pensado que era una crueldad disfrazada de esperanza. Pero ahora lo entiendo, a veces la vida te expulsa de lo conocido no para castigarte, sino para obligarte a crecer donde jamás te habrías atrevido a plantar raíces. Porque fue allí, en ese trabajo que nadie quiso, donde descubrí algo que nunca tuve en los lugares donde intenté encajar: libertad para ser imperfecta. Libertad para aprender, equivocarme, avanzar. Libertad para existir sin tener que demostrar mi valor a cada segundo. Y ese descubrimiento cambió todo. Un día, mientras organizaba el inventario, me detuve sin razón aparente. Miré a mi alrededor, las cajas, las luces amarillas, el ruido lejano de la máquina, y sentí un nudo en la garganta. No era tristeza. Era reconocimiento. Era la sensación de que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. El error que me destruyó no fue una maldición. Fue una puerta. La caída no fue un final. Fue el terreno fértil donde sembraría mi nueva vida. Y la humillación que creí que me definiría, se convirtió en la chispa que me obligó a decir: basta. Hoy sé que nadie me arrebató mi valor. Solo me obligaron a buscarlo lejos de donde lo había perdido. Y ahora quiero preguntarte a ti, que escuchaste mi historia hasta el final, ¿cuál fue ese error, esa caída o ese abandono que aún te pesa, y que tal vez sea exactamente lo que te está guiando hacia el lugar donde realmente perteneces? Porque a veces, lo que destruye tu vida, es lo mismo que te construye el destino.